El Perú ha sido siempre una tierra de bendición y quienes llegan a nuestro territorio se enamoran. Nuestro invitado está sonriendo aquí. Claro, viene de un país lejano, llegó al Perú y se quedó. Bueno, fue el caso justamente de un visionario polaco quien a sus 34 años llegó a nuestro país para convertirse en el padre del ferrocarril central, don Ernest Malinowski. Eso fue hace muchísimos años, ¿no? Una gran obra de ingeniería, por lo que en la actualidad, en estos momentos, y mirando el bicentenario del nacimiento del célebre ingeniero Malinowski, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Ingenieros del Perú, le ha tributado su reconocimiento y celebra la amistad y cooperación que hay entre el Perú y Polonia, país que también nos trajo al padre de la ingeniería, don Eduardo de Havis. Bueno, con este gusto recibimos al MBA Jarek Kraszewski, presidente de la Asociación de Familias Polaca-Peruanas, residentes en nuestro país, una entidad representativa y de gran significado. Jarek, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, estoy bien, ¿qué tal? Bueno, mucho gusto, gracias por la invitación. Casi peruano, ¿no? Sí, exactamente, casi peruano, ya 4 años acá y claro, como lo dijiste, se viene y se enamora. Yo también me enamoré. No solamente del Perú. No solamente en Perú, sí. Y ahora tengo frutas de ese amor porque mi hija pequeña, que de 3 años, es una amor ahora y peruana. Sí, peruano polaca. Peruano polaca. Pero hija de peruana y de un polaco. Sí, por supuesto, sí. Bueno, para el Perú siempre será un orgullo acoger a ciudadanos polacos y sin duda también a sus descendientes, ¿no? ¿Cómo se sienten las familias polaco-peruanas? Bueno, generalmente es una cosa que digamos en este momento donde está Perú, o sea, a Perú están llegando muchos extranjeros de países varios y también nosotros de Polonia, como yo soy una generación que está llegando, o sea, que llegué hace 4 años, pero hay descendencias de familias de polacas de hace años y años, generaciones ya, y somos, o sea, estamos trabajando para reunirse y trabajar juntos para seguir con la tradición, pero sí, son familias que ya tienen una tradición enorme y en algunos casos a veces se pierde el polaco, pero estamos regresando a restablecerlo de nuevo. Bueno, dentro de la ingeniería hay un célebre polaco que vino al Perú y se quedó. Claro. Y bueno, el padre de la ingeniería peruana, ¿no? Sí. Eduardo de Havis. Sí, por supuesto. O sea, es en ambos casos, o sea, en nuestros países, o sea, en Polonia ahora estamos un poquito regresando a esos personajes que en varios lugares, tan cual como que en Perú, tomaron una importancia, o sea, hicieron algo que hice que la país, o sea, reconoce su trabajo, su obra. Y, o sea, por ejemplo, en este caso, regresando a Ernesto Malinowski, justo hace par de semanas en Polonia lanzaron una línea de tren en la memoria de Ernesto Malinowski. Entonces nosotros estamos un poquito regresando, o sea, yo aprendí del Malinowski y de Havis acá en Perú, o sea, antes no había escuchado, ¿sí? Entonces es una cosa interesante también para nosotros como generaciones nuevas. Ahora, ¿cómo ve usted, digamos, las cultura polaca, qué semejanzas, cómo podría cohesionarse más para el desarrollo de ambos? Bueno, es un tema. Bueno, obviamente son unas culturas distintas, con costumbres distintas, con comidas distintas y con muchas diferencias. Pero ambos con calidad, ¿no? Oh, sí, por supuesto. O sea, a lo que me refiero es que
o sea, hay muchos elementos particulares para cada cultura, cada país, cada cultura tiene una historia, pero me parece que por personajes como Malinowski, como Javi, las personas que se involucran para hacer algo, para que no sea solo familia, sino más algo más, eso es la manera que nos da, digamos, acercarse a las culturas. Hablemos un poquito más de Ernest Malinowski. Bueno, también de Eduardo y Javi, que estamos hablando, ¿no? Dos insignes ingenieros a quienes el Perú les debe mucho. Hablemos del primero, Malinowski. Malinowski, creo que de mi perspectiva, del ferrocarril y todo el tema conectado con la ingeniería, con los puentes, o sea, es algo impresionable también por el tema, o sea, en nuestro país es el contraplano. Claro. O sea, no se podría encontrar una obra así en Polonia como es el país. Nuestro país es terriblemente accidentado, ¿no? Sí, o sea, es diferente. Es diferente, y en ese sentido, o sea, es algo que es impresionante. Y creo que aparte de eso, también ser involucrado en el combate del 2 de mayo, o sea, es increíble, ¿verdad? Claro que el Perú, nuestra querida patria, tiene lugares hermosísimos. Esta cordillera que separa, digamos, a la zona saltoandina, sierra y selva, pues es todo un reto para cualquier acción en que se desarrolle el conocimiento de la ingeniería, y los ingenieros muchos que han llegado del exterior para unirse a los nuestros han desarrollado obras gigantescas, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, es como dijo, el caso acá particular es cómo está Perú y cómo es la línea con la cordillera y todo el ferrocarril, el desarrollo de eso. O sea, seguramente Ernesto Malinowski no tuvo oportunidad de hacer algo así en Polonia. Entonces es adicionalmente una cosa súper interesante que podría asimilarse digamos, al ambiente con la obra. Y creo que es también una cosa que nosotros como cultura, como país, los polacos viajan mucho. Aparecimos por todos los lados en los últimos años. Creo que aún más, y bueno, y espero que va a ser algo más después de Malinowski y Javis conectado en Polonia, acá en Perú también. Bueno, sí, hemos tenido a un Malinowski y a un Javis, grandes polacos que han aportado muchísimo para el desarrollo de nuestro país. Estaremos a puertas ante otro polaco que ya está en el Perú por el amor a su trabajo y el amor pues a su pareja, que es una peruana. Sí. Estaremos viendo a un Jarek Kraszewski proyectando a algo muy importante para el desarrollo de nuestro país. Bueno, la verdad sí, yo de mi profesión soy profesor de idiomas. Entonces, aparte de mi cargo en este momento de la presidencia de la Asociación de Familias de Polacas, de donde, o sea, trabajamos con los temas, digamos, de cultura y la tradición polaca, yo acá en Perú estoy trabajando con el tema de inglés. Y el tema de inglés en Perú es un tema recontra importante, ¿sí? Y sí, la verdad, o sea, tengo formación educativa en el parte de idiomas, y en este mundo ahora comunicación e idiomas se ponen mucho más importante cada día, y creo, sí, estoy ahora intentando hacer este cambio para que todos podamos más fácilmente hablar inglés. Bueno, sin duda que la globalización del conocimiento exige conocer muchos idiomas, ya no solamente el idioma materno, paterno, sino también abarcar otros conocimientos y que llegan justamente con otros idiomas. Y justamente para ser un ingeniero colegiado y habilitado es necesario tener un idioma
adicional al nuestro. Por es supuesto. decir, el inglés, el chino, el mandarín, Sí. el francés, el polaco. Claro. Y es necesario porque el conocimiento está avanzando continuamente y es una obligación tener el dominio de otro idioma. Claro, por supuesto, o sea, porque eso permite, la idioma, por supuesto, permite permite intercambio, ¿sí? O sea, me imagino que Malinowski hablaba español, porque no creo que alguien hablaba polaco No, por la dificultad sin de duda. idioma, ¿sí? Bueno, son ya 95 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Perú y Polonia. Se iniciaron en el año 23. Sí. ¿Cuáles son los avances de las relaciones de cooperación y qué nuevas iniciativas hay en estos momentos? Bueno, de mi perspectiva en este momento un tema es generalmente intercambio en parte de educativo. O sea, hay comenzando a hacer más intercambios y digamos algunas cooperaciones entre universidades. Hace par de semanas, si no me equivoco, hubo una visita de universidad de Poznań. Y aparte de eso, intercambio de la variedad de mercadería, o sea, el negocio de traer y mandar productos, o sea, son productos bien de alta calidad en Polonia, y por ejemplo acá hay muchos productos exóticos. Entonces, o sea, me parece que el tema de negocio y tema de educación. Claro, veamos el tema del negocio. ¿Cuál es el mercado para los productos peruanos, que es mucho más, digamos, con puertas abiertas en Polonia, de productos que pueden salir de nuestro país, del Perú? De mi perspectiva, serían temas de comida y productos como par de granos, cosas como, no sé, quinoa, maca. Creo que esa dirección, mucho tema con comida, o sea, natural y saludable, tipos de comida o de cosas para alimentarse que no son habituales existen, sí, allá en Polonia, ¿sí? ¿no? La uva, la palta, los arándanos. Claro, o sea, la palta y también la quinoa, la quilicha. Claro, o sea, eso me parece en principio en dirección. Y por supuesto café, o sea, y El café peruano, el café nuestro, está teniendo una valía interesantísima a nivel mundial. Sí, o sea, por supuesto. Creo que aquí en Sudamérica se le dice a un país cafetero, el que se enfrentó hace poquito con Polonia en el Mundial. Sí, Sí. ya, este tema mejor no tocamos. No lo toquemos. No lo tocamos. Nos imaginamos también el año 1982 cuando Perú jugó con Polonia en España 82, pero en esos años eran muchos años atrás, y creo que hoy con la unión de un polaco con una peruana no nos imaginamos cómo sería un partido entre Perú y Polonia, ¿no? Creo, por suerte no sucedió en este mundial, y no tenía que pasar por eso como un polaco dentro de los peruanos en el partido. Pero sí, cada rato en la calle con personas, o sea, encuentro unas personas y ellos se enteran que soy polaco, me siempre cuentan que había este lato. Lato. Y yo siempre los pregunto así, si saben qué significa lato en polaco. ¿Qué significa? Lato significa literalmente verano. Verano. O sea, no es un apellido común, pero, o sea, es verano. Aquí nosotros, lato nos dicen y vemos goles en contra del Perú. Bueno, sí. Pero también nos imaginamos que deben recordar de Cubillas, de la Rosa, y todos los goles, ¿no? Claro. Bueno, sin duda la relación entre Perú y Polonia es muy fructífera entre ambos países, y creo que se va a profundizar aún más con las relaciones comerciales, que es muy importante, como usted nos señala. ¿Cuáles son las perspectivas aparte de las que hemos conversado? Bueno, la verdad a mí, de mi perspectiva, o sea, el tema de educación se puede poner en un tema de negocio en algunos. O sea, educación ahora cada día se pone más y más como un tipo de negocio, también como un tipo de intercambio. Por ejemplo, nosotros como la asociación tenemos muchas preguntas por el curso de polaco,
con las personas interesadas en estudiar en Polonia. Claro. Sí, entonces el tema, o sea, conocimiento o educación en temas particulares que puede convertirse después en una carrera, en una experiencia, o sea, ponerse en un especialista en tal y tal tema, que después puede convertirse en un bueno, no sé. Claro, cuando hablamos de la educación como negocio, por supuesto, no hablamos del negocio que es aquí en el Perú, nuestro país, la educación que se ha ingresado a un túnel grande de que la educación es un gran negocio, ¿no? Para que llegue a los sectores masivos de nuestro país. Hablamos de el negocio como una oportunidad de aprender el polaco, aprender idiomas, aprender y para entrar en negocios, digamos, de comercialización de productos. ¿Es así? Sí, bueno, a mí me parece que, o sea, hay un problema, es la logística. O sea, nuestros países son bastante lejanos, ¿sí? O sea, me siempre preguntan mis amigos si yo no podría llegar, o sea, más lejos del país, porque, o sea, es tan lejos de Polonia. Entonces, hay un tema de logística, pero, o sea, bueno, salí de país hace 6 años, entonces en los últimos años no estuve tanto observando, digamos, la situación en el digamos, en el supermercado que se puede comprar en Polonia. Pero acá en Perú ya hay mucho productos polacos. O sea, productos que yo conozco muy bien, que soy acostumbrado y son acá presentes. Entonces, me parece que consumo de productos, o sea, es la dirección. Y ahora, ¿qué tal tantos productos peruanos ya están en Polonia? En este momento no tengo información exacta. Ahora, Polonia, la evolución de Polonia post cortina de hierro, hablemos así, de la Unión Soviética, ha tenido una evolución muy importante, con puertas abiertas para el mundo occidental, ¿no? O sea, sí, bueno, entrando a la Unión Europea, que fue entre 2004 y 2005, desde esa etapa Polonia se comenzó a desarrollar bastante y hasta que en los últimos años del crisis mundial, Polonia era considerada como una economía más estable en Unión Europea. O sea, todavía el país está en desarrollo, perdimos mucho tiempo antes de la cortina, digamos, y había muchas cosas para desarrollar, para mejorar la infraestructura, etcétera, pero ahora es verdaderamente otro país y cada vez cuando regreso a Polonia veo el desarrollo y la dinámica y de una perspectiva, o sea, en los 90, cuando Polonia salió de ese problema, en el mismo momento Perú también estaba en esos cambios económicos. Sin duda, sí. Y de alguna manera siento nuestras economías bastante parecidas en el tema de dinámica, ¿sí? Por supuesto, o sea, Polonia, estando dentro de Unión Europea, tenía mucho más posibilidades para desarrollo, digamos, quizás más dinámico, pero o sea, sí, ahora está llegando muchas personas de varios países, de varias culturas, que antes, hasta el año 90, o sea, ver un extranjero en Polonia no era común. Claro. 89, 90, cuando ya se cae el muro de Berlín y cambia prácticamente muchos aspectos de la sociedad y la política europea, el ingreso al euro, ingreso a la comunidad europea, pero en los últimos tiempos también se ha dado una dificultad, ¿no? Inglaterra, el Reino Unido, pues se retira y plantea el famoso Brexit, ¿no? Claro. Entonces esto da lugar a una, digamos, no sabemos si es que desconcierto o replantear políticas de Estado de cada uno de los países en los que está Polonia también. Claro, o sea, ese contexto es bien particular en el sentido que de una manera Unión Europea es un proyecto bien interesante y es un futuro para Europa, pero, o sea,
dentro de todo también es política y la política a veces tiene sus mejores momentos y peores momentos. En este sentido hay mucha polarización en las perspectivas como la Europa debería seguir, y por eso salen esos temas como por ejemplo Brexit, que a un lado estamos compartiendo muchos valores como europeos, pero son perspectivas en algunos aspectos que siguen diferentes para cada país. Y por ejemplo, si vemos la cultura en Sudamérica es más, digamos, más cercana entre varios países, también por el idioma. Las idiomas y las culturas en Europa son muchas veces bastante diferentes, entonces creo que es mucho más difícil para nosotros quedar en exactamente parecida perspectiva en tantos aspectos. Eso es un problema de Europa, creo, en este momento. Y claro, o sea, también el tema de inmigración es un tema que tocó a muchos. Del mundo islámico, sin duda que viene afectando seriamente a Europa en los últimos años y está creando una serie de dificultad. Sí. Pero también estamos viendo que se está dando y lo estamos viendo en el Mundial, ¿no? De que prácticamente los clásicos franceses, los clásicos belgas, los clásicos ingleses ya no son los clásicos de que siempre hemos acostumbrado a ver. Ya no vemos los clásicos polacos, sino que estamos viendo los clásicos africanos defendiendo las sedas, los colores de estos países europeos, ¿no? Por supuesto, o sea, intercambio cultural es siempre bueno y inmigración, por supuesto, así. Solo hay como con todo, hay maneras y hay medidas que hay que tomar para controlar, para que todo está organizado. Pero sí, es cierto que en algunos países a veces se ve mucho la diferencia y que o sea, la llegada de los inmigrantes de la África también se pone, o sea, visibles, que son cuerpos grandes, atléticos, fuertes, veloces, habilísimos, habilísimos. Por supuesto. Y que eso me hace recordar hace muchísimos años, casi algo de 40 años, era muy niño, escuché al rey Pelé, a Edson do Nascimento Pelé, decir: el día que se tenga clara la posición del hombre africano jugando fútbol, África será una gran potencia. Pero lo más curioso, no sabíamos que África se iba a trasladar a Europa, y ahí los tenemos, como potencia, a los africanos, defendiendo, digamos, las sedas, las casaquillas de otros países, no precisamente por, digamos, el clásico europeo, ¿no? Claro, entonces, claro. El mundo se está cambiando, por mundo se está cambiando. Se está cumpliendo lo que dijo en un momento entonces Pelé, hace 40 años, cuando dijo: África es en el futuro la gran potencia del balompié mundial. Así, por supuesto, por supuesto. Bueno, gracias por estar con nosotros y esta visión clarísima de la presencia de la sociedad polaca, de los polacos aquí en nuestro país. Y siempre recordamos, por supuesto, a Malinowski, Ernest Malinowski, a Eduardo de Javis, grandes ingenieros que han impulsado grandes obras en nuestro país. Y hoy pensamos que en plena juventud el licenciado Jarek Krasowski, ya casado con una peruana, para avisorar y plantear posiblemente labores propias de una digamos, unión de ambas culturas. Sí, que sea las etapas siguientes después Malinowski, que la cooperación fluye y se desarrolla y que confrontamos nuevos proyectos, ojalá. Éxitos, y que el próximo mundial en Qatar, ojalá que no nos toque con Polonia, porque no sabemos cómo será la familia en casa ustedes, por quién van a viajar, por Perú o por Polonia. Gracias. Porque Perú va a estar presente en Qatar, por supuesto. Próximo mundial. No, sí. No, espera, yo creo que igual deberíamos una vez confrontarnos y ver cómo estamos ahora. O sea, ya estamos sin Lato, entonces. Sí, bueno, estamos sin los equipos sudamericanos en el mundial. Ahora es un mundial de Croacia, de Inglaterra, de Bélgica, bueno, de Francia. Ahí nomás lo dejamos. Vamos a ver por televisión. Gracias. ¿Qué nos queda? El gusto de haber visto una gran selección peruana nuestra, y con una generación de futbolistas grandiosos que nos esperan grandes sorpresas y grandes satisfacciones. Sí, gracias. Mucho placer ser presente acá y tener esta conversación. Muchas gracias. Bien, gracias al licenciado Jarek Krasowski, recordando justamente a un gran hombre visionario como Ernest Malinowski.